Doctor M. Pros. Adiós a la tristeza. Soluciones prácticas para vivir con optimismo y alegría. Recursos para cada situación. Cómo mejorar los estados de ánimo. Terapias naturales y no agresivas. Introducción. La depresión es una enfermedad que afecta a muchas personas, de las más diversas edades y situaciones sociales. Su incidencia en la población se estima en un 5.2%. Pero es una cifra infravalorada. Se sabe que en realidad son muchas más quienes la padecen, aunque a menudo en alguna de sus formas moderadas. En los últimos 50 años ha aumentado su impacto sobre la población en más de 8 veces y se considera que para el año 2020 la depresión será la segunda causa de incapacidad laboral del mundo. El aumento de la depresión podemos explicarlo en el estilo de vida que caracteriza a la sociedad de este cambio de siglo. Son las prisas, los horarios rígidos, la falta de comunicación, las complejas relaciones familiares, la competitividad entre las empresas, el trabajo precario y el desempleo, así como también los endeudamientos, la incertidumbre sobre el futuro inmediato, el aislamiento. Todas esas circunstancias son causa de angustia y ansiedad. Conviene tener presente la diferencia entre tristeza o trastornos psicológicos diversos, más o menos leves, y el estado depresivo como enfermedad que requiere tratamiento médico. En todo caso, recordemos que en general es aconsejable el seguimiento personalizado por parte de un buen especialista. En este libro hemos querido ofrecer una herramienta informativa que complemente la tarea de los profesionales de la salud en este campo, ya que en caso de depresión existen abundantes recursos, bien conocidos pero poco divulgados. Casi todos ellos son inofensivos y sin los efectos secundarios de la mayoría de los fármacos. En todo caso, recordemos que en general es aconsejable el seguimiento personalizado por parte de un buen especialista. En este libro hemos querido ofrecer una herramienta informativa que complemente la tarea de los profesionales de la salud en este campo, ya que en ese caso de depresión existen abundantes recursos, bien conocidos pero poco divulgados. Casi todos ellos son inofensivos y sin los efectos secundarios de la mayoría de los fármacos convencionales. Por eso, tan importante es establecer un buen diagnóstico sobre el tipo de trastorno como la elección de las terapias más adecuadas para el tratamiento. Como veremos, entre esos recursos aparecen terapias complementarias muy diversas, por ejemplo, desde las relacionadas con la psicología humanista hasta el yoga y las técnicas de relajación. Por eso resultan tan útiles para todos, porque sin padecer necesariamente de un estado depresivo, ¿quién no ha vivido momentos tristes o un estado de ánimo bajo o alicaído? En esas situaciones es cuando tales recursos se suelen convertir en una herramienta poderosa y capaz de despertar el rincón interior de la creatividad personal, que siempre suele ser un buen primer paso para deshacer la nube oscura de la depresión. Finalmente, recordemos que existe un buen motivo para ser optimistas. La depresión se cura casi en todos los casos. Lo importante es asumir la enfermedad y pedir ayuda lo antes posible. ¿Qué es la depresión? Cada época suele tener una enfermedad que se extiende de forma exagerada entre la población y que caracteriza los problemas de su tiempo. En el siglo XXI, las dolencias más extendidas entre nosotros son las afecciones cardiovasculares, la diabetes, las alergias y la depresión. Las dos primeras guardan relación con una mala alimentación, las alergias con la contaminación o el abuso de productos químicos, y la depresión está claramente relacionada con nuestra forma de vivir. La depresión se ha convertido en algo alarmante, frecuente, e incluso se ha llegado a calificar como el resfriado común de los problemas psiquiátricos. Estudios epidemiológicos apuntan entre un 15 y un 30% de la población mundial experimentará algún brote de depresión a lo largo de su vida. Pero, ¿qué es exactamente la depresión? La depresión puede definirse como un profundo malestar que afecta todo el cuerpo, el estado de ánimo y los pensamientos. No es un estado de ánimo triste, pasajero, ni una debilidad personal, ni una actitud que pueda cambiarse fácilmente a voluntad.
Precisamente la voluntad suele estar mermada en estas personas y ellos mismos no se dan cuenta de lo limitada y negativa que es su visión. Estos estados de pesadumbre pueden durar días, meses o anclarse por periodos muy prolongados, y es que se trata de una enfermedad que, como todos los procesos, tiene su evolución y diversos grados de intensidad, desde los simples que pueden solucionarse a corto plazo hasta los que requieren tratamientos largos y complejos. Debido a la variedad y grado diverso de los síntomas y al hecho de que cada persona se ve afectada de forma diferente, la depresión ha sido siempre muy difícil de definir. No es hasta principios del siglo XX cuando los médicos empiezan a trabajar en su clasificación y diagnóstico. Hasta muy recientemente los psiquiatras clasificaban las depresiones en endógenas y exógenas. La depresión endógena, expresión tomada de un término griego que significa que crece dentro, se refiere a la enfermedad cuando no existe causa aparente y se acepta que contiene un origen puramente biológico. Es denominada a menudo como depresión clínica y se considera la más severa. La depresión exógena, conocida también como depresión reactiva, se refiere a la enfermedad provocada por algún suceso traumático como la muerte de un familiar, un divorcio o la pérdida de empleo. Hoy en día los expertos coinciden en señalar que esta clasificación no es adecuada porque los síntomas que aparecen en muchas personas borran la línea que separaría los dos tipos. Así que prefieren hablar de una división de la depresión en tres categorías: suave, moderada y severa, utilizando para ello un sistema de diagnóstico ampliamente aceptado que se basa en el número y el grado de síntomas presentes al mismo tiempo en un paciente. En cualquier caso, con el tiempo empiezan a aumentar las alteraciones que pueden afectar a gran parte de las funciones vitales. Somos seres integrados por un cuerpo, mente y espíritu. El desequilibrio en uno de los aspectos influye en el desenvolvimiento de otros. Por tanto, no puede entenderse ni atenderse como un fragmento separado del resto, ya que afecta a nuestra totalidad como personas. A lo largo de esta obra presentamos diversas formas de abordar la depresión, diferentes y a la vez complementarias. Muestran una visión global de este trastorno y ayudan a toda persona deprimida a salir de nuevo a flote. ¿Estás realmente deprimido? Existe cierta confusión entre términos como melancolía, depresión y tristeza, pues en muchas ocasiones se utilizan a nivel coloquial de forma imprecisa. La palabra melancolía alude a un estado de ánimo dominado por una tristeza profunda y duradera que no siempre conlleva una alteración grave del ánimo. A veces decimos que estamos deprimidos cuando en realidad queremos indicar que estamos en un momento de ánimo bajo, durante el cual no solo nos sentimos cansados e irritables, sino que algunas de las cosas de la rutina diaria, como planchar, ir a trabajar o telefonear, nos resultan muy difíciles de realizar. Todos hemos pasado por rachas así, que incluso pueden durar varios días, pero normalmente una charla con un buen amigo o una velada divertida nos devuelven rápidamente a nuestro estado normal. La depresión como enfermedad puede tener o no causas externas, pero en todo caso se refiere a un estado de tristeza que se interna en la persona. Cuando alguien no puede resolver de forma normal un suceso negativo o cuando le invade por largos periodos de tiempo la melancolía, estamos hablando realmente de la enfermedad de la depresión. Los síntomas. Está generalmente aceptado que la depresión consiste en un estado de ánimo persistentemente bajo que dura más de 2 semanas y que va acompañado de por lo menos 5 de los síntomas de la lista que aparece aquí. En algunas personas se presenta de repente, mientras que en otras van instalándose gradualmente sin que los pacientes sean muy conscientes de lo que pasa. El número y la severidad de los síntomas varía de una persona a otra. Es incluso posible que algunos pacientes muestren síntomas de carácter físico: náuseas, dificultades para respirar, jaquecas, dolores de estómago, mareos. También existen enfermedades físicas que aparecen como depresiones porque presentan síntomas parecidos, como el caso de la anemia, el hipotiroidismo y determinados tipos de cáncer. Ansiedad. Mucha gente sufre ansiedad sin estar por ello deprimida.
pero es bastante usual que la depresión vaya acompañada por altos niveles de ansiedad. Por ejemplo, puedes compensarte de que tu barrio se ha convertido de pronto en un lugar muy peligroso y como resultado darte miedo salir a la calle, o bien estar sentado en un tren y notar como de repente tu corazón empieza a latir muy deprisa y tu respiración se vuelve entrecortada, sintiéndote muy vulnerable con todo lo que te rodea, aunque no haya una razón precisa para ello. Pérdida de la autoestima y la confianza. Te sientes despreciable y tu confianza ha desaparecido por completo. Sientes que todos tus amigos y compañeros de trabajo, incluso el dependiente del supermercado, te están mirando y te sientes incapaz de encararlos. Dirígete a tu trabajo. Pérdida de la autoestima y la confianza. Te sientes despreciable y tu confianza ha desaparecido por completo. Sientes que todos tus amigos y compañeros de trabajo, incluso el dependiente del supermercado, te están mirando y te sientes incapaz de encararlos. Dirigirte a tu trabajo, recoger a los niños del colegio, prescindir una reunión, se convierten en actividades difíciles de realizar que van acompañadas del sentimiento de que allí estás de más. Ausencia de alegría ante cosas que antes te causaban placer. Acostumbrabas a salir los sábados por la tarde a patinar y ahora lo sigues haciendo, pero ya no te resulta divertido. Intentas justificar tu falta de alegría con el pretexto de que estás cansado o sometido a mucho estrés, pero eso no explica la desolación que te invade cuando ves a tus amigos hacer piruetas sobre los patines. Ánimo cada vez más decaído. Todos tenemos días malos, algunas veces incluso semanas malas, pero ahora tu estado de ánimo es cada vez peor y no parece que eso vaya a cambiar y no puede recordarte feliz y te sientes perpetuamente miserable, melancólico y desdichado. Sensación permanente de cansancio. Si tienes alteraciones en el sueño es obvio que te sientes cansado. Pero es algo más que eso, se trata de una pérdida esencial de energía para hacer cualquier cosa que no sea meterte bajo las sábanas. No puedes ocuparte de la más simple tarea, ni siquiera de cambiar una bombilla. Dificultad para concentrarse y tomar decisiones. Todos pasamos por momentos en los que nos resulta difícil encontrarnos, pero puede que empiece a ocurrirte con más frecuencia de la normal. Por ejemplo, estás leyendo el periódico y te resulta imposible recordar lo que decía la página que acababas de terminar. Puede que te parezca que tu trabajo te lleva el doble de tiempo de lo que es habitual. Las indecisiones y las pérdidas de memoria pueden deberse a que tienes demasiadas cosas a la cabeza y no puedes concentrarte debidamente en ninguna, pero puede que esa falta de resolución y esos despistes aumenten. Sentimientos de desesperación e inutilidad. Estos sentimientos pueden resultar espantosos y abrumadores. Los recuerdos felices se tornan amargos. El presente aparece muerto y sin objetivos, y el futuro no ofrece nada más que desolación. Tu vida se presenta como algo carente de finalidad. ¿Te gustaría levantarte y salir corriendo para no tener que afrontar el día siguiente? También puede que estés sentado viendo televisión y de pronto rompes a llorar y sientes que te ahogas en un mar de miseria. Y lo peor es que no puedes explicar por qué te sientes así. Autocrítica. De alguna forma piensas que si fueras una persona mejor no te sentirías así. Estás convencido de que tu amigo, tu pareja o tu hermano no se sienten así porque son personas de éxito, no como tú. Incluso puede que pienses que mereces sentirte tan mal. Pensamientos negativos. Los amigos no se acuerdan de ti. El cartero reparte el correo tarde para fastidiarte. Eres demasiado gordo, feo o estúpido. Te ves a ti mismo acentuando la visión negativa en todo lo que te rodea. Pensamientos de suicidio. Piensas mucho en el suicidio y consideras los métodos que podrías utilizar para llevarlos a cabo. Una parte de ti está segura de que nadie te echaría en falta, aunque la otra sabe que eso no es cierto. En casos extremos, puedes estar completamente convencido de que le harías un gran favor al mundo desapareciendo. Irritabilidad e impaciencia con los demás. Te sientes con ganas de gritarle a todo el mundo y piensas que los demás
más cercanos a ti se sienten frustrados con tu negatividad, pero incluso sus palabras de ánimo te irritan. Pérdida del apetito sexual. El sexo es lo último en lo que piensas. Cualquiera que fuera el nivel de libido que tuvieras antes, lo cierto es que pensar ahora en el sexo no despierta tu más mínimo interés. Puede que tu pareja no se dé cuenta de que tu problema es resuelto de una depresión. Y no una reacción contra ella. Y este rechazo aparente, si no es comprendido y aceptado, puede causar dificultades en la relación. Cambios en los hábitos alimenticios. Es probable que deje de gustarte la comida y como consecuencia pierdas peso, o que tengas hambre, pero cuando veas la comida en el plato pierdas el apetito y sientas náuseas. También puede que empieces a comer demasiado y con ello a ganar peso. También la comida se convierte en un consuelo y recurres a ella para llenar tu vacío emocional. Esto funciona durante algunos minutos, pero luego te sientes mal contigo mismo y tu ánimo decae de nuevo. Puede también que adquieras algunos hábitos compulsivos como atracones o purgas severas, lo cual puede llevarte a enfermedades tan graves como la bulimia o la anorexia. Trastornos en el patrón de sueño. Seguramente tienes dificultades para conciliar el sueño o te despiertas de madrugada y ya no puedes volver a dormir. Esto último es muy común en la depresión y puede resultar particularmente preocupante porque todos los demás están dormidos y eso hace que te sientas aún más aislado y exhausto, sobre todo sabiendo que te espera un día muy ocupado al que no te sientes con fuerzas de afrontar. Quedarte despierto hasta tarde para estar aún más cansado cuando vayas a dormir no alivia en nada la situación. Las diferentes intensidades. Existen 3 niveles o categorías de depresión, aunque no pueden considerarse más que directrices o líneas maestras, pues mucha gente con depresión podría encuadrarse en 2 de estos niveles o progresar de uno a otro. Cuando alguien está leve, moderada o severamente deprimido, necesita el asesoramiento de un profesional que sabrá cuáles son las acciones a emprender. De todas formas, la persona afectada también puede hacer mucho por aliviar los síntomas de la depresión leve o moderada, así como prevenirla en el futuro. Depresión leve. Puede prevenir precedida por 5 o 6 síntomas. La persona afectada puede continuar trabajando y funcionando en casa, pero con menos eficacia y sin encontrar el más mínimo placer en lo que hace. Depresión moderada. Presenta 6 o más síntomas de intensidad creciente. El paciente seguramente no podrá trabajar o tendrá problemas en su puesto de trabajo. También se separará cada vez más de su vida social y las actividades de la familia. Depresión severa. En este caso, el paciente será incapaz de funcionar de una manera normal en ningún aspecto de su vida. En los casos más extremos puede sufrir alucinaciones y delirios y estar en serio peligro de intentar suicidarse. De ahí la necesidad de ofrecer al enfermo ayuda profesional urgente. ¿Todas las depresiones son iguales? Paralelamente a la clasificación general en leve, moderada y severa, existe un buen número de categorías, basadas en las circunstancias que podrían ser causantes de la enfermedad. Las más comunes son el trastorno adaptativo, la depresión posparto y el trastorno afectivo estacional, el desorden maníaco depresivo y el trastorno distímico. Trastorno adaptativo. Se diagnostica cuando la depresión es una respuesta a un factor externo de estrés. Puede ser el primer paso de la depresión, pero normalmente la persona se recupera sin ayuda profesional. No obstante, cuando el dolor de la pérdida o el contratiempo se vayan desvaneciendo, se puede acelerar el proceso con alguna terapia alternativa. Este trastorno se caracteriza por una acusada angustia, desmesurada con respecto al factor que produce estrés, y por problemas por desarrollar una vida normal en el ámbito social, ocupacional o académico. Los síntomas no duran más de 6 meses, una vez ha desaparecido el factor que los ha desencadenado. Depresión postparto. Más de un 60% de las mujeres se sienten tristes y desanimadas después del parto.
y una de cada 10 mujeres desarrolla lo que se llama depresión postparto. En la semana siguiente es el alumbramiento. En total, entre un 10 y un 15% de las madres presentan claros síntomas de depresión y un 7% requiere tratamiento, especialmente si está en peligro su vida o la del bebé. Las madres pueden experimentar sentimientos de culpa, sensación de que no pueden salir adelante e incapacidad para desarrollar su nuevo papel. La depresión postparto se explica por los cambios hormonales, ya que la presencia de estrógeno y progesterona desciende significativamente, y por la debilidad fisiológica y emocional de este periodo. Además, también pueden agravarla la exigencia para responder a nuevas e ineludibles responsabilidades, el cambio de relación con la pareja o la falta de apoyo de ésta. Trastorno afectivo estacional. Está relacionado con la disminución de las horas de luz diurna durante el invierno. A veces el tratamiento es tan simple como instalar una iluminación fluorescente en el hogar o en el trabajo. Este trastorno afecta 4 veces más a las mujeres que a los hombres. Muchas personas padecen episodios de depresión durante el invierno y se recuperan espontáneamente al llegar el buen tiempo. Los síntomas son tristeza, ansiedad, irritabilidad y pocas ganas de relacionarse con los demás. Los pacientes pueden sentirse altergados, el apetito puede aumentar y muchas veces levantarse por las mañanas puede significar un auténtico esfuerzo. Una teoría sobre este fenómeno explica que la disminución de luz hace que una pequeña glándula situada en la base del cerebro, la glándula pineal, produzca más melatonina, lo que contribuye a la somnolencia. La producción de melatonina se detiene cuando llega a los ojos luz intensa, como en invierno. Hay una reducción drástica de las horas de luz solar, se altera el proceso. Desorden maníaco depresivo, también llamado depresión bipolar. Las personas afectadas alternan estados de ánimo eufóricos con bajones emocionales. Se usa este nombre precisamente porque se manifiesta en dos extremos: euforia, que sería manía, y abatimiento, que sería la depresión. La edad media de la aparición del trastorno bipolar se sitúa entre los 20 años y la diferencia de la depresión corriente afecta por igual a hombres y mujeres. Entre un 0,6% y un 1,2% de las personas pueden desarrollar un trastorno bipolar a lo largo de su vida. Este porcentaje bajo, por lo que podemos decir que no es un trastorno demasiado frecuente. Durante la fase de euforia se produce un estado de ánimo anormalmente elevado que a veces puede afectar la percepción de la realidad. Las personas aquejadas pueden embarcarse en empresas arriesgadas, en aventuras sexuales no menos contraproducentes y en todo tipo de incidentes. Se considera una afección biogénica provocada por un desequilibrio químico en el cerebro y tiene una rápida respuesta al tratamiento con litio. ¿Cómo convivir con una persona deprimida? En muchos casos, los amigos y familiares se encuentran casi tan confundidos como el propio afectado y pueden llegar a sentirse incluso culpables y angustiados por su capacidad para ayudar a la persona que quieren. El retraimiento, la fatiga y la apatía sexual pueden ser interpretados como falta de afecto o compromiso, y la relación de pareja resentirse especialmente. Una mujer deprimida, por ejemplo, puede tener serias dudas sobre su matrimonio, pero lo que siente en realidad es incapacidad para amar a nadie y el desmoronamiento de su mundo interior. Su marido, en tal caso, puede angustiarse ante la posibilidad de que su mujer ya no le ame. Los hijos, por su parte, pueden presentar problemas escolares o depresión a causa de la carencia que les supone que uno de los padres esté deprimido. A veces pueden sentirse responsables de las desdichas de su progenitor o indignos por no poder despertar la suficiente atención.
Es importante diferenciar a la hora de abordar el problema si la persona deprimida es consciente de que padece una depresión o no. En una primera fase de la depresión, el paciente no reconoce que algo vaya mal y tiende a aislarse de sus familiares y amigos. En esta situación conviene evitar decirle que se anime y que no por repetir vamos, anímate o ¿por qué motivos tienes para estar deprimido? Evitemos esas preguntas y conseguiremos el más mínimo efecto. De hecho, si se insiste en frases de este tipo, la frustración y la irritación pueden aumentar, aislando a la persona enferma aún más en su miseria. El principal desafío de esta primera etapa es que la persona deprimida no se dé cuenta de su situación y además evitar que se mortifique pensando que existe algún fallo en su carácter que ha causado el problema que no sabe estar a la altura de las circunstancias. Lo más probable es que esta primera fase sea necesario tener una conversación sincera con la persona en cuestión. Es recomendable que esta se dé en un sitio sosegado que propicie a la persona exponga sus sentimientos con sinceridad y claridad. Por otro lado, la depresión no siempre tiene razones explicables por el paciente, de manera que quienes la rodean no deben pedirle explicaciones, sobre todo si el deprimido no sabe qué le sucede. Los continuos interrogatorios pueden interpretarlos como una acusación y contribuir a su estado de ánimo empeore. Si el amigo o familiar acepta el problema, se ha iniciado el camino para superar la depresión y la persona que sirve de apoyo tiene mucho más claro qué puede hacer. Aún así, quien inicia el tratamiento puede encontrar algunos tropiezos, como que la persona a la que pretende apoyar le lance todo tipo de acusaciones injustas. Hay que tener en cuenta que este es un mecanismo de defensa para disculparse a sí mismo por lo mal que se siente. Lo primordial en este caso es no involucrarse en el discurso negativo del otro. No se le ha de decir que es injusto lo que piensa y atacarle, sino hacerle comprender que lo ve todo negro. Por último, es importante asumir que el problema lo tiene quien padece la depresión. No se le puede acompañar en todo momento porque de lo contrario toda la familia puede acabar hundida. Es necesario desterrar la idea de que hay que permanecer como una roca, pase lo que pase, al lado del deprimido. Aunque la familia puede colaborar asumiendo parte de las responsabilidades de la persona deprimida, en especial de que mejore para retomarlas, debe tener sus propias alegrías y distracciones. Incluso en algunos casos puede ser necesario que se retire como medida de presión para que el deprimido acepte lo que le sucede y recurra a un profesional. Causas de la depresión. Los últimos estudios sobre el tema revelan que la depresión es un producto de una mezcla compleja de factores sociológicos, físicos y psicológicos. Es importante revisar cada una de las posibles causas para llegar a entender el problema de la depresión. A veces los síntomas surgen sin motivo y aparente por causas biológicas, como un desequilibrio bioquímico en el cerebro. Pero hay individuos que por su personalidad, el medio que les rodea o su pasado son más vulnerables a la depresión. De todas formas, insistimos que cada situación es diferente y suele combinar muchos factores. En ocasiones somos nosotros mismos quienes nos convertimos en nuestro peor enemigo y nos encaminamos con ello hacia la depresión. Ingerimos grandes cantidades de dulces, comida, basura, aditivos alimenticios y cafeína. Nos saltamos las comidas, tomamos píldoras para dormir y trabajamos bajo una gran tensión. Y después de este maltrato caemos en un estado de tristeza crónica, aún nos preguntamos la razón.